Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Estamos en la sección Uruguay Hoy del colectivo Periferia y nos encontramos con Óscar Andrade, ex dirigente del Zunca, miembro del Partido Comunista del Uruguay y hoy electo senador de la República por el Frente Amplio. Óscar, te agradecemos, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Agradecerles a ustedes y bueno, a las órdenes. Buenísimo. Bueno, esta sesión se llama Uruguay Hoy. La idea siempre es convocar a referentes y líderes políticos, sociales de aquí de Uruguay para ver cómo está justamente Uruguay hoy. Es una pregunta muy general y muy abarcativa, pero ¿cómo está Uruguay hoy con esta recolección de firmas? Y ya te vimos las redes que estabas ahí cerciorándote y como delegado también para controlar lo que es el conteo de las firmas. ¿Cómo está Uruguay hoy? Después de la recolección de firmas se llegó a 800.000 de un padrón de 2.400.000 más o menos, de un país de 3 millones de personas, y qué significa eso en la perspectiva de la política uruguaya en general. Bueno, yo creo que estamos ante un momento de enorme inflexión, de transformación profunda. La primera responsabilidad que tenemos los militantes sociales y políticos es de valorar la magnitud de la conquista. Uruguay conoce en su historia reciente, desde la recuperación de la democracia, diversas campañas de recolección de firmas. En algún caso, para habilitar una reforma constitucional, una convocatoria a plebiscito sobre este contexto. Han existido iniciativas tanto del campo popular como de los sectores conservadores. En el último tiempo, por los temas de seguridad, tanto por la baja de la edad de imputabilidad como por una reforma que habilitara la posibilidad de allanamientos nocturnos, hubo recolección de firmas, también nuestras, en su momento por el agua, en defensa del agua como un derecho público, o para volver a convocar a la ciudadanía, esta vez vía reforma constitucional, para anular la ley de caducidad. Y otras instancias que son de referéndum, que uno recuerda, a diciembre del 86 se vota la ley de caducidad y durante 2 años, todo el 87 y buena parte del 88, el campo popular uruguayo y una parte, si bien minoritaria, de los partidos tradicionales también acompañó, el Movimiento Nacional de Rocha y el sector del Partido Colorado que orientaba en ese entonces Víctor Bayán. Y después de 2 años de recolección de firmas casi, y sin necesidad de huella dactilar en esa campaña, alcanzamos las 700.000 firmas. Y era un tema de una enorme sensibilidad. Entonces, es inevitable la comparación, o por ejemplo, cuando en el gobierno del doctor Jorge Valle los artículos 612 y 603 intentaban reincidir en el intento de los sectores conservadores en la privatización de Antel, nuevamente salimos a juntar firmas rápidamente, apenas aprobada la ley, tuvimos casi 11 meses juntando firmas y logramos sobre la raya entregar 701.000 firmas. En un momento además donde se empezaban a sentir los efectos de la crisis económica social, ese era un factor que estaba arriba de la mesa. Lo mismo pasó en el año 2002 a 2003 con la campaña de firmas contra la ley que permitía la asociación de ANCAP e iniciar un proceso de privatización de la petrolera. Tuvimos un año juntando firmas, llegamos a 700.000 firmas, y en un contexto donde era insolayable que había un factor de fondo que era la profunda crisis social del 2002-2003, un gobierno que estaba en una situación de desprestigio muy profunda, y un Frente Amplio en un clima de movilización y de lucha y de propuesta y de iniciativa muy alta. Esta campaña de recolección de firmas tuvo que atravesar un montón de dificultades. La primera, el tiempo. Nos llevó más tiempo ponernos de acuerdo sobre los contenidos sobre los cuales convocar a referéndum, y por lo tanto se nos achicó mucho el plazo de apenas 6 meses. La segunda, que fue una campaña a enfrentar después de una derrota electoral, no en el momento de incremento del peso relativo de la izquierda y los movimientos sociales, sino en un momento posterior de una derrota. Y el tercer factor, que es insolayable, que es desarrollar una campaña pro referéndum en un contexto de pandemia, pero no de cualquier momento de la pandemia 2021. Si hubiéramos desarrollado la campaña en el año 2020, donde los indicadores de la pandemia ubicaron a Uruguay en una quinta parte de las muertes que existieron en el mundo,
Hubiera sido un esfuerzo militante, organizativo. Pero en el 2021, Uruguay es el 6º país del planeta con más muertes por millón de habitantes. Solamente Perú, Bosnia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. En un marco de normas jurídicas de restricciones a la movilización. Esto es, la militancia universitaria que hubiera estado en la puerta de las facultades no tenía mucho para hacer en las puertas de las facultades, porque en las puertas de las facultades no había estudiantes convocados, ni hubo carnaval, ni hubo posibilidad de hacer festivales solidarios, ni espectáculos artísticos. La posibilidad de asambleas en centro de trabajo estuvo restringida. Entonces, que en esas condiciones de extraordinaria dificultad hayamos alcanzado la mayor cantidad de firmas de la historia del Uruguay para una convocatoria de estas características es un hecho insolayable. Si uno compara el electorado que participó en las elecciones municipales de septiembre del año pasado, que votó algún partido, 2.100.000 votaron algún partido, 800.000, es un 38%. Además de haber tenido, dentro de los componentes, dificultad propia de no haber logrado un mayor consenso, pero tuvimos 2 campañas. Si bien una fue menor en cantidad de firmas, tuvimos que enfrentar además otra dificultad para llegar al objetivo, que es que simultáneamente tenías al Movimiento Popular, si bien ampliamente mayoritario, volcado a los 135 artículos, a la vez con otra campaña que anduvo entre los 25 y 30.000 adherentes, pero que siempre a veces te genera alguna complejidad. Con todas esas complejidades, el universo de 800.000 firmas no cambia la suerte de la ley de urgente consideración. Cambia la correlación de fuerzas general del país. Pone al campo popular todo en una iniciativa diferente. Y deja la coalición, porque lo hizo además colocando las dificultades, ¿no? Poco tiempo, una ley muy regresiva pero más compleja de explicar que en iniciativas anteriores, el escenario de pandemia, medidas restrictivas, podíamos colocar como factor número 5. Después uno puede calibrar la importancia, un enorme blindaje mediático a la campaña pro referéndum, una gigantesca hostilidad editorial a la campaña pro referéndum, que es desde el vacío de no hablar de los contenidos del referéndum, ¿no? En parte esto se facilitó por la actitud de los dirigentes del oficialismo de no participar en intercambios públicos, pero también es cierto que casi no existieron entrevistas donde se pudiera desarrollar con profundidad las razones del campo popular para convocar a la iniciativa, y nos deja una enseñanza que es de una gigantesca importancia política. ¿Por qué se llegó a las firmas? O sea, ¿cuál fue el secreto? ¿Cuál fue la fórmula? La recuperación de un método histórico para el campo popular, el abordaje en el territorio, en el puerta a puerta, al pie de fábrica, en la cooperativa, en el barrio, el encarar zona por zona, el multiplicar la cantidad de compañeros y compañeras de militancia. Esto siempre fue sustantivo para todas las luchas del campo popular. Sin embargo, si uno es atento, cuando se hace un balance de batallas decisivas del campo popular, se oculta. Voy a poner un par de ejemplos, 2 o 3 ejemplos. En el 80 logramos derrotar, el campo popular logra derrotar la propuesta de reforma constitucional que intentaba, bueno, dicho sea de paso, que empezaban a salir del closet algunos de los defensores de la reforma constitucional de la dictadura, ¿no? Estas últimas semanas el ministro de Salud Pública confiesa haber participado de la aprobación de la reforma constitucional de la dictadura. Es un hecho que no ha tenido todavía suficiente notoriedad. Seguramente no es el único. Yo creo que ninguno de los senadores de Cabildo Abierto debe haber votado una cosa diferente que la aprobación de la reforma constitucional de la dictadura, pero nos tiene que ayudar a poner alerta. Pero muchas veces nos quisieron vender que ese resultado fue producto del debate televisivo donde Tarío y Ponce Echeverri participaron en Canal 4 con Volentini y otro de los dirigentes proclives al golpe de Estado y a la reforma constitucional. Y se intenta ocultar lo que fue el año 80, lo que fue haber recuperado el 1 de mayo cuando la dictadura lo quiso arrancar, la lucha clandestina, la resistencia, la forja, el papel de los sindicatos, las acciones colectivas. Se intenta ocultar como que eso no fuera importante. Más acá en el tiempo, cuando por primera vez el Frente Amplio conquista la Intendencia de Montevideo, muchos analistas lo quisieron adjudicar exclusivamente, y tuvo un cariño entrañable por el Corto Buscaglia y el profesor paradójico y una forma de comunicar que fue muy inteligente. Pero pensar que en el año 89 el triunfo del Frente Amplio tuvo que ver exclusivamente con un diseño de una estrategia publicitaria
es ocultar que nunca en Montevideo hubo tal nivel de movilización de intersocial en los barrios, organizada, vinculada con un tejido social potente como que existía a fines del 80, que había sido fundamental para la campaña de recolección de firmas y el referéndum del voto verde que triunfó en Montevideo, pero además que había sido clave para haber conquistado por primera vez el gobierno departamental. Lo mismo cuando el Frente Amplio llega al gobierno. Muchas veces nos quieren vender que fue un resultado exclusivo del diseño electoral de alianzas de Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, olvidando el papel sustantivo del militante, la compañera, el compañero del barrio que puso la locomoción, 1 litro de nafta, se movió como pudo, abrió el comité, salió a organizar, contó. Por lo tanto, pero esta campaña de estos 6 meses, no hay duda, ¿a qué se lo adjudicamos? ¿Hubo algún gran debate televisivo? ¿Hubo una gran figura? No hay duda que acá lo que hubo en la campaña fue el centro, el fundamento principal, el pueblo por raíz, esa definición que hacía Ho Chi Minh cuando hablaba de la resistencia del pueblo vietnamita, el pueblo por raíz. O sea, esta victoria tuvo al pueblo por raíz. Y ese es el mejor aprendizaje, porque además encontró el Frente Amplio articulado, confundido, con el movimiento cooperativo, con el movimiento sindical, con los trabajadores de los barrios, con las ollas populares, el frente amplismo donde tiene que estar, anclado, enraizado donde tiene que estar. Toda esta campaña no solamente habilitó formalmente el proceso de debate, el referéndum, que es algo que hay que valorar, sino que cambia la correlación de fuerzas. Indiscutiblemente genera un cambio en la correlación de fuerzas del país. Y fue una derrota de los factores del poder. No solamente es una derrota del herrerismo que se ha tragado al gobierno, es una derrota de los factores del poder. Ambientó una perspectiva diferente para los trabajadores que están ahora luchando en el marco de los consejos de salario, por los compañeros de ALUR que están en lucha en contra del cierre de las plantas de Capurro y en defensa del proceso sucro alcoholero. O sea, y sobre todo, creo que ahí hay una clave de lo que va a ser estos meses hacia adelante, nos tiene que colocar en una perspectiva diferente al conjunto del movimiento popular, todavía creo que no hemos madurado lo suficiente, para enfrentar lo que es la entrega del puerto, que es de las medidas más escandalosas de este gobierno. Entregar a un monopolio privado, sin base jurídica, con una negociación turbia, a una empresa todavía profundamente represora, con pérdidas millonarias para el Estado y ganancias millonarias para la empresa, y entregando todo el comercio interior y exterior a una empresa multinacional que va a definir qué pasa con la suerte de los uruguayos, obligando al Estado uruguayo a hacer las obras que la empresa vía consultoría se le ocurra durante 60 años. O sea, simultáneamente además nos tiene que colocar a la ofensiva en las luchas que demuestren qué es este gobierno desde el punto de vista de su expresión neoliberal. Todo eso junto está arriba de la mesa. Entonces, yo lo decía de manera media irónica, pero realmente lo creo así, todo material que hayamos hecho antes de esta hazaña, de balance, de perspectiva, de discusión, casi que tendríamos que prenderlo fuego y repensar de vuelta la realidad. No podemos abrir un comité de base hoy para invitar a un vecino para discutir a ver si le acertamos cuando armamos la fórmula electoral en 2019. Hoy si abrimos un comité de base para discutir que esta es la herramienta para defender el derecho de huelga de los trabajadores. Es para discutir que esta es la herramienta para defender que la vivienda sea un derecho y no puede ser que tenga niveles de mercantilización como tiene la ley de urgente consideración, para defender la autonomía en la enseñanza y la educación pública. Que esta es la herramienta para defender que no puede ser una respuesta racional al hurto del homicidio, o que no vamos a aceptar en Uruguay que hace un secretario de inteligencia que pueda ocultar a la justicia información referida a violaciones de derechos humanos como habilita la LUC. O sea, hoy si abrimos un comité de base, tiene que ser para convocar a la pelea, a la esperanza. Entonces también implica, de parte del punto de vista político, con qué actitud nos paramos ahora. No puede ser una mirada descriptiva de la realidad por fuera de entender el movimiento. O sea, lo que demostró la juntada de firmas es nos abrió la chance de pasar a la ofensiva. Y muy breve, en este primer componente, es importante por el escenario que abre poder discutir el sentido común que fueron instalando en la sociedad sobre estos temas, contrario a los sindicatos, contrario a la educación pública, contrario al papel del Estado en la economía, de mano dura. Pero además,
Fue clave esta campaña y también tenemos que colocarlo arriba de la mesa en el balance por el escenario que hubiera primado una orientación en el Frente Amplio. De por cálculo político electoral, por lo complejo de la batalla, porque estamos en pandemia, porque el gobierno tiene índice de popularidad muy alto, porque las encuestas le dan no sé cuántos millones % de aprobación, no meternos en la batalla y dejar de sangrar solo al movimiento popular. El resultado del 8 de julio, yo que soy optimista, creo que sin el Frente Amplio no se llegaba a la firma. No llegábamos a la firma, pero iba a haber una cantidad de firmas muy importante. Y el responsable de la derrota del referéndum, en parte hubiera sido el Frente. Pero no solamente de la derrota de no haber alcanzado la firma. No solamente el efecto, también complicado, de profundizar la distancia con el movimiento social que referenciamos, sino que además la aplicación de la LUC, esto que la semana pasada denunciaban los defensores de oficio, de escándalo, de denuncia de abuso policial brutales, una persona recién operada, golpeada delante de los hijos, allanamientos ilegales. Si no hubiéramos enfrentado el referéndum, hoy tendríamos que estar explicándole a nuestros compañeros y nuestras compañeras cómo no fuimos capaces de estar a la altura de ese momento. Todo eso juntos tenemos que reflexionar ahora. No para la cuenta chica, la interna, sino para tensar la unidad, forjar con el abajo, porque es desde abajo que se construyen las causas populares, y pasar una ofensiva. No nos permitiría la historia que hoy, en vez de colocar hacia adelante las claves que tenemos que colocar para movilizar al pueblo uruguayo, nos distraigamos en luchas intestinas de corto plazo. Hoy es un momento de salida hacia afuera, de acción organizada, de poner el programa en la cancha, de profundizar el vínculo con los movimientos sociales. Bueno, entonces, cuando todo eso lo lográs en pocos meses, un cambio tan importante, tan significativo en la subjetividad que hay que defender ahora, que hay que sostener, donde en cada herramienta social o política que participó de esta batalla tenés que multiplicar la cantidad de compañeros y compañeras con las que inició la batalla, y ese es un elemento de un enorme valor, que vale más aún que la cantidad de firmas que lograste juntar. Bueno, todo eso junto es un poco la respuesta del Uruguay de hoy. Uruguay de hoy está latiendo, está en lucha, está en combate, está resistiendo, pero además abriendo perspectiva hacia adelante, y un poco articulándose con las cosas que están pasando en América Latina, ¿no? Con un Chile que ensayó reforma constitucional, con un Perú que tuvo un triunfo de los sectores populares, con Brasil que todas las encuestas dan un retorno de Lula y una derrota de Bolsonaro, una perspectiva en América Latina que con el triunfo, lo que fue la importancia del triunfo en Bolivia, que demuestra que en realidad la resistencia al neoliberalismo y los procesos populares en América Latina no cayeron en saco roto. Nunca las luchas son en vano, las luchas pagan. Y eso también se aprende en estos procesos de acción y de movilización popular, ¿no? Tal cual. Sí, justamente eso que es bueno que lo introduzca, porque nos ven muchos compañeros y compañeras de América Latina, y está bueno también tener una perspectiva que muchas veces acá los análisis lo hacemos solamente mirando lo que pasa en Uruguay o apenitas en la región, y es bueno verlo en clave continental, porque sí, esa es la lucha en clave internacional también, pues si no sería en vano. Me quedo con esto último que capaz traías del sentido común, porque por ejemplo, repasando para la entrevista, un altercado que tuviste en el programa Esta Boca es Mía de Canal 12, que ese te acusaba de que, entre comillas, robabas la plata porque vos estabas juntando firmas. Ahora, cuando se juntan las firmas y sale el oficialismo a decir, bueno, ahora vamos a tener que relegar la tarea parlamentaria para dar el debate, nadie sale a criticar eso, ¿no? Entonces, o sea, la doble vara siempre de la derecha para decir, bueno, si lo hace Óscar Andrade, el Frente Amplio, los sindicatos, está mal, es reprochable, pero si lo hace la derecha, en este caso no pasa nada y hay mutis por el foro. Te quería preguntar también por esto de, bueno, cómo es un poquito, vemos el Uruguay hoy en perspectiva de esta campaña, que yo también la veo como va a ser una campaña del miedo, porque ya están asusando Bonomi, que va a volver la policía de Bonomi, que la educación va a quedar en manos de los sindicatos, y conjugándole un poco con esto del concepto de libertad que tanto habla el presidente, ¿no? De esta libertad financiera, esta libertad responsable. ¿Qué tenés para comentar vos al respecto de eso?
Dos referencias. Primero, es muy difícil derrotar un prejuicio. Se instala fuertemente, a veces debatís ideas contra un prejuicio. Voy a poner un ejemplo, si autoridades, ministros, secretarios, legisladores, cubren toda una platea para presenciar el acto de cierre de la Asociación Rural en la Expo del Prado y escuchar el discurso de su principal dirigente, a nadie le va a parecer que eso está mal. A nadie. Parece que es más. En todo caso, puede parecer una crítica la no presencia en ese ámbito. Por más que el dirigente que hable de representando a las gremiales de los grandes productores sea muy crítico con la política, tenga una mirada muy confrontada a la orientación que pueda estar gobernando, pero a nadie le parece. Ahora, si un dirigente militante participa de un acto sindical, de una huelga, de una movilización, de una marcha y escucha la proclama, ahí sí hay una crítica muy dura. A mí me pasó ayer o anteayer, creo que ayer que estuvimos con los compañeros de la huelga de la pesca en el fogón, en el campamento que tienen frente al shopping de Las Piedras, en la noche, y mucha gente, ¿qué está haciendo ahí? Algunos de los sectores reaccionarios, ¿entienden? No, como que no tendríamos que estar vinculados, pero ese prejuicio creo que hay que tratar de superarlo. Segunda pregunta. Yo creo que ahí nosotros nos conviene, ellos han intentado dos cosas con respecto a la ley de urgente consideración. Encasillarlo solamente en los temas de la seguridad, eso ha sido muy claro, y no hablar de toda la ley de urgente consideración. Intentar transmitir que esto en todo caso es o contra el gobierno o con el gobierno. A mí no me asusta que la discusión política tenga alcance, que ubique también las políticas del gobierno, no me asusta. Pero no es eso lo que estamos definiendo en la ley de urgente consideración. O sea, la ley de urgente consideración lo que tenemos que discutir es por qué hay un contrato de alquiler precario que permite a las familias más pobres, porque según la encuesta continua de hogares, el 28% de los alquileres que no tiene contrato, mayoritariamente de estos sin garantía, están conformadas por mujeres jefas de hogar del quintil más bajo de ingreso. Les habilitamos una forma de contrato precaria que las desaloja siendo buenas pagadoras en un mes. Y contra la opinión de todos los especialistas. En todo caso, podemos pararnos en esa discusión y desde ahí discutir las políticas del gobierno, es decir, de chapa, en un contexto donde el gobierno ha recortado la inversión en vivienda, que era insuficiente, pero que superaba los 300 millones de dólares anuales, a 187. Por lo tanto, no me confundo con estos 20 millones para asentamiento. Si recortaste 120, en todo caso te faltarían 100 más para llegar al nivel insuficiente de ejecución del plan de vivienda del 2019. Entonces tenemos que parar una discusión más integral y además, y yo aprovecho la volada, me parece que tiene que ayudar. Trabajando con la Intendencia presentamos a la bancada del FA dos iniciativas. Una que permite acelerar la expropiación de viviendas ociosas, acelerar los plazos, que estaban casi 5 años, acelerar a 1. Y otra que tiene que ver con desestimular la vivienda para la especulación. Y por lo tanto incrementar el impuesto al patrimonio que paga la vivienda que está para la especulación, porque la vivienda tiene que tener un contenido social y si no podés obligarlo, por lo menos generar mecanismos que desestimulen. Y coloco este componente, porque sobre un solo capítulo de la ley de urgente consideración, yo creo que tenemos que discutir por qué es malo, que es lo principal, por qué es malo esto para el Uruguay, en términos de el régimen de alquileres, por qué además se aplica en un contexto donde se demuestra que se abandona la buena de Dios la política de vivienda, recortando recursos, pero además porque tenemos propuestas para ir más allá. Y tenemos que tratar de articular ese triángulo casi en todas las iniciativas. Tenemos que discutir por qué es malo el artículo de la LUC que establece que el Instituto Nacional de Colonización absurdamente pueda entregar tierras para quien ni trabaja ni vive ahí, pero además simultáneamente tenemos que discutir que son los mismos los que votaron este artículo, los que reventaron la posibilidad de inversión de la Dirección de Desarrollo Rural, le pegaron a línea golpeando la posibilidad de incorporación de ciencia y tecnología, ahora en la rendición de cuentas remachan el papel de colonización y a la vez que recortan recursos que van para el pequeño chacarero, para el pequeño productor familiar, sacrifican recursos fiscales del impuesto al patrimonio que se le reduce para el 1% de los grandes que pagan impuestos al patrimonio en Uruguay, de los sectores de la producción rural.
Entonces tenemos que tratar, me parece, de articular, sin mucha complejidad, pero por lo menos en términos de línea, lo mismo en la educación. Vamos a discutir esto de cuánto se lesiona la autonomía, el recorte de la presencia de la UDELAR en el Sistema Nacional de Educación, en un contexto de recorte del presupuesto educativo. Pero el debate que tenemos que abrir, y yo creo que hace muy bien en ubicar arriba de la mesa el concepto de la libertad. ¿De qué libertad me habla cuando trabajadores que se movilizan en la puerta de una fábrica para quemar por salario pueden ser despedidos por notoria mala conducta o hasta presos? Porque eso pasa a ser ilegal. O sea, ¿cuál es la libertad cuando estás de manera radical recortando el derecho a la protesta? En toda la definición que tiene que ver con los piquetes. ¿De qué libertad me estás hablando? Cuando el único componente de libertad es libertad para facilitar controles que tienen que ver con el lavado de activos, que ya este año tiene un componente muy complejo. Entonces tenemos ahí un debate, pero no nos tiene que extrañar porque en nombre de la libertad ha habido procesos de terrorismo de Estado en América Latina. En nombre de la libertad se tragaron la mitad de México. En nombre de la libertad reventaron pueblos originarios. En nombre de la libertad se ampliaron procesos de colonización. O sea, en nombre de la libertad, ¿no? Sobre todo acá en América Latina que conocemos lo que es la larga historia del imperialismo norteamericano, que en nombre de la libertad y la democracia ha hecho desastres. Bueno, en todo caso acá tenemos una discusión que yo creo que no debemos abandonar el concepto de la libertad. ¿Qué implica para nosotros la libertad? No es la libertad de las empresas, no es la libertad de la finanza, ¿no? En todo caso tenemos que llenar de contenidos esa definición. Y también nos obliga a un debate de ideas. Ahora, en mi opinión, nuestra campaña no puede perder referencias a los contenidos de la ley de urgente consideración porque además tenemos socios. O sea, el cuestionamiento al régimen de alquiler es un cuestionamiento de CIDE-FUBAN, de COBIPRO, del ZUNCA, de la academia, pero también de la Cámara Inmobiliaria. Y por unanimidad, la Cátedra de Derecho Penal y Criminología, por unanimidad, rechaza los cambios en legítima defensa. Y por unanimidad, todos los especialistas que fueron a hablar sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal, si hubiera GATS en cada una de esas áreas, se pronunciaron de manera contundente. Hay que escuchar al comisionado de cárceles sobre los cambios en el sistema carcelario. Y claramente no es alguien vinculado ni al Frente Amplio ni a la izquierda. Con una crítica muy dura. Entonces, a ellos les conviene que no vayamos a ese debate. Tenemos que ir a ese debate, que no implica sacarle el bulto a la discusión política que tengamos que dar respecto a la valoración del gobierno. Es más, yo quiero ver la valoración del gobierno después que salga a la luz el escándalo del puerto, ¿no? Sí. Aparte, bueno, justamente esto que decía el Porto, fue en el medio también de la campaña de recolección de firmas que quedó medio ahí soslayado, pero me acuerdo también, por ejemplo, el padre de la calle Pou, la calle Herrera, ¿no? Planteando que en los 90 su proyecto, ¿no? Era de modernidad, ¿no? Y que Uruguay no entendió su concepción de modernidad y de progreso. Ahora también en nombre de la libertad se pretende llevar adelante esta especie de doctrina de shock, ¿no? Porque en los primeros 100 días también largó la ley de urgente consideración. Pero vos hace un rato decías, el herrerismo se tragó al gobierno, ¿no? Y bueno, lo podemos ver también colocando a sus alfiles en los ministerios. ¿Cómo ves que va a ser la conformación del gobierno de aquí al más, también pensando en el 2024, que el Partido Nacional nunca ha repetido en la historia gobierno? Bueno, primero, yo creo que el herrerismo se tragó primero al Partido Nacional, claramente, y en el último año se tragó al gobierno, y se tragó el espacio de la coalición. Creo que los datos de las elecciones no suficientemente reflexionados de las elecciones departamentales se ubican. El Frente Amplio quedó más o menos en el porcentaje de votos que había tenido en octubre, hasta un poquito más de los votos válidos, pero dentro de la coalición el herrerismo se traga a Cabildo y se traga una parte del Partido Colorado. Y las encuestas, con todas las pinzas con las que hay que agarrar las encuestas de opinión pública, demuestran que son sectores que están muy complicados. Yo pienso que si el Partido Colorado se desangra ahora defendiendo un monopolio privado de donde no participó en la negociación, termina de sucumbir. Y lo mismo le pasa a Cabildo, ¿no? Esta discusión que se abre ahora en el puerto es una discusión que además internamente el cálculo, y por eso creo que es una discusión de enorme importancia, no solamente por el impacto económico, el impacto jurídico, el impacto en soberanía, lo turbio de la negociación, lo ilegal del acuerdo al que se llegue inconstitucional, no solamente por todo eso, sino por lo político, ¿no? Obliga
a los dos socios menores de la coalición a sacrificarse por unos cargos y terminar de cavar la fosa, o a marcar independencia. Y el tema es cómo nosotros en ese marco, y digo nosotros, no el Frente Amplio, menos los legisladores del Frente Amplio, estoy hablando nosotros, el campo popular todo, logra poner estos temas en debate, ¿no? Y esto justamente que hablabas de poner estos temas en debate, y el campo popular todo, ¿cómo se hace? A ver, no hay una receta, digamos, y vos ya tiraste algunas pistas, pero, por ejemplo, estas dos campañas que hubieron de recolección de firmas, ¿cómo se hace para cohesionar al movimiento popular con los movimientos desencantados, por ejemplo, no sé, cuando se quiso firmar un TLC, con la esencialidad de la educación, tema Bosnia, UPM, con la tema de la ley de riego? ¿Cómo se hace también para volver a los desencantados, no iba frente a AMLO, sino cohesionar el movimiento popular contra este proyecto de saqueo? Bueno, ahí tenemos una pista, ¿no? Si nosotros logramos, cuando enfrentamos la política regresiva de vivienda, no solamente enfrentar la política regresiva de vivienda, sino acordar 3, 4 líneas que superen lo que pudimos hacer en materia de vivienda para garantizar que es derecho, estaríamos dando un salto. Si nosotros no solamente enfrentamos el intento del recorte del derecho de huelga, sino logramos un salto hacia adelante en el sentido del papel de los trabajadores en un proceso de cambio, bueno, yo creo que en esa lucha vamos a encontrar espacio también para esa nueva síntesis. Si logramos, enfrentando la regla fiscal, no solamente confrontar con esta regla fiscal, sino también acordar hacia adelante claves principales de cuáles son los objetivos en materia política económica, bueno, estamos resolviendo esa síntesis. Y este no es un debate solamente teórico, es también de construir la correlación de fuerza que pueda soportar ese programa mañana. Entonces, estamos desafiados a esa perspectiva. Garantizado hoy no está, pero tenemos áreas enteras que nos permiten no solamente resistir, sino a la vez resistir y poder avanzar. En la propuesta programática y su elaboración, sí, pero no solo. Yo creo que actuar con responsabilidad histórica es poner atrás de cada pienso estratégico el tamaño del pueblo que lo haga suficiente, que sea suficiente para llevarlo adelante. Y hoy tenemos, me parece, esa perspectiva abierta, sabiendo que 2022 tiene como eje, como centro, el referéndum. 2023 tiene que tener como centro la elaboración con la que vamos hacia adelante y el espacio político-social con el que vamos hacia adelante, esa conformación, esa configuración política-social, es el momento del debate. Pienso 2023, poner el nombre que sea, pero si no hay un Congreso del Pueblo, tiene que ser una cosa parecida. Tiene que haber un amplísimo acuerdo político-social profundo que logre rediseñar sentido estratégico, que no coloque la perspectiva electoral solo por la perspectiva electoral, sin descuidar la importancia de las elecciones. Pero que logre llenar de su... O sea, no podemos ir en 2024 que tenga como oferta que el frente es lo menos malo. No puede ser esa la propuesta política histórica, no nos merecemos esa propuesta, más en medio de este proceso que está desatado. Bueno, yo creo que en medio de eso es que se tienen que ir rearticulando las resistencias, ¿no? Y las luchas, y reconfigurando el espacio político que logre sintetizar esas resistencias y esas luchas. Es muy interesante lo que planteas. La otra vez charlábamos también con Tamara García de Fuesis, y ella planteaba algo en la misma tónica, ¿no? De plantear desde el lado sindical también, planteando, bueno, eso, pongámosle el nombre que sea, pero vayamos a un Congreso del Pueblo, porque tiene que ser justamente una propuesta superadora, y que creo, como vos planteabas, en América Latina, con esto de la pandemia, que ya siempre en el capitalismo la incertidumbre predomina, pero ahora muchísimo más, es, bueno, tenemos que generar una propuesta superadora que no se acabe, digamos, solamente en lo político partidario. Ahora, nombraste 2022, el referéndum 2023, este posible Congreso del Pueblo, pero te llevo antes, 2021 es el Congreso del Frente Amplio. ¿Qué perspectivas ves para el Congreso? Bueno, yo pienso un frente que sintonice con estas cosas, ¿no? O sea, yo creo que el Congreso del Frente Amplio es parte de la organización del triunfo de marzo. O sea, porque todos sabemos que si se triunfa en el referéndum se abre una perspectiva y si no, o sea, hay veces que los compañeros dicen, no, pero es tacticismo. No, hay hechos que parecen tácticos por lo cercano. Esto tenía que ver con las firmas. Cuando concentramos el esfuerzo en las firmas, decimos, pero tiene una dimensión estratégica. Uruguay era uno si llegábamos a la firma y era otro si no llegábamos a la firma. Por lo tanto, ese momento tiene
por la hondura, por la profundidad, porque iba a ser uno el escenario para discutir una posible reforma de la seguridad social sin la firma, y ahora con la firma quiero ver quién se anima a dibujar algo de la reforma de la seguridad social. Era uno el escenario para la rendición de cuentas, era uno el escenario para la política salarial, bueno, ahora es lo mismo. No hay duda que estamos en otro momento. La historia tiene momentos en los que se acelera. Esto a veces quienes ven la cuestión como una cosa lineal, evolutiva, paso a paso, no logran interpretarlo. Pero hay momentos de inflexión. Este es un momento de inflexión dentro de la inflexión. Y llegado a la firma se suena el panorama que se abre para el Congreso del Pueblo, porque no hay duda que al otro día del triunfo, digo, del referéndum, va a haber miles de padres y madres de esa victoria, no solo el Frente Amplio. Una parte importante del Frente Amplio, sí, pero no solo el Frente Amplio, y está obligado el Frente Amplio a construir con todos, reconociéndose en esa victoria, y a pensar programa por todos. No puede pensar, tengo la vaca atada de este lado, y entonces lo único que me queda, ¿no?, es tratar de ir a un programa donde prime la moderación a los efectos de ampliar la base electoral. Se puede ampliar la base electoral profundizando las transformaciones, y esa es parte de una síntesis que hay que reconstruir. Si a la vez vamos modificando las correlaciones de fuerza, el grado de compromiso, la presencia organizada. Entonces se nos abre un panorama, después de una derrota muy dura, como fue la del 2019, donde vuelve a brotar la esperanza, y eso es fundamental para cualquier lucha. Yo no creo en las reflexiones profundas, pero que te convocan a la resignación, ¿no? En todo caso, dame referencias teóricas que permitan organizar el combate, y estamos en ese momento. Congreso del Frente tiene que tener esa capacidad, que implica un esfuerzo enorme político, de claridad para dónde rumbea, y metodológico. ¿Con qué método se construye el Frente Amplio? Yo pienso un Congreso que se para este año y dice: al próximo año tengo 150 comités de base más organizados, tantos cursos de formación, multiplicando la acción política, revinculado con el movimiento social y popular, a la cabeza del referéndum, no puede estar afuera de ninguna de las batallas. Pero es más, pienso ahora un Congreso del Frente Amplio que tiene que estar pensando en agosto, en el debate del Congreso, cómo rodea el Palacio cuando esté la interpelación. No puede ser un problema de los legisladores. Hasta hace un mes y medio atrás teníamos la dificultad de la pandemia, hoy no tenemos esa dificultad a los efectos de promover la lucha organizada. Bueno, es momento, creo, donde hay que recuperar ese método, ¿no?, que es histórico del campo popular, plebeyo, de organización, tantas veces denigrado, pero que demostró una capacidad brutal. Quebrar el blindaje mediático de los grandes medios y lograr quebrarlo con lucha y con organización. Bueno, la izquierda está obligada a aprender de esa propia experiencia, que es reciente, además. Bueno, justamente te hago la última, Oscar, que vos hablabas de esto del blindaje mediático, llevarte un poco a tu época de sindical, o ver cómo ves ahora, digamos, el movimiento sindical, que, para contarle a la gente, cuando vos estabas como dirigente del ZUNCA, salió la ley de responsabilidad penal empresarial, y bueno, vos podrás graficar mejor lo que fue esa campaña de van a ir todos presos los empresarios, lo van a meter preso por cualquier pavada, y en realidad se generó toda una, se prevenieron muertes, estamos hablando lisa y llanamente de eso, de un montón de lesionados y de vidas salvadas, ¿no? Y lo que implica también batallar contra esto, contra el sentido común, contra el sindicalismo, que son vagos, que no van a trabajar, que no marcan tarjeta, que están solo para la de ellos. Y bueno, ¿cómo ves hoy al movimiento sindical, que también se puso al hombro la juntada de firmas en todo este contexto? Bueno, yo creo que no hay ninguna posibilidad de pensar transformaciones sociales en el Uruguay sin la clase obrera organizada y su central única, ¿no? Podés tener a veces más coincidencia con un planteo, menos coincidencia con otro, pero es absurdo pensar que alguien se plante en este país pensando que va a lograr transformaciones agrarias, transformaciones económicas, transformaciones sociales, sin tener de este lado al movimiento obrero organizado. Por lo tanto, ese vínculo es primordial para cualquier batalla, ¿no? Que no quiere decir que vas a aceptar todas las plataformas de la primera al último punto de manera mecánica, es otra cosa. Pero entender que esa es parte sustantiva de un espacio político-social de abajo, de los oprimidos, es indiscutible.
¿no? Yo tengo claro que no único, tengo claro el papel que juega la universidad, tengo claro el papel que juega el movimiento cooperativo en Uruguay, en particular el de vivienda, tengo claro que hay otros socios, tengo claro la emergencia del feminismo, tengo claro que hay otros socios del campo popular, que hay que buscar vincular a la inmensa mayoría de los pequeños productores familiares que son proletarios, muchos de ellos ganan igual o menos que un obrero industrial y están sometidos a relaciones de dependencia brutal en una formación económica que los tiene en este costado objetivamente más allá de su subjetividad. Pero no hay duda que el programa, la propuesta, la organización y la calidad de la Central de Trabajadores es fundamental. Eso lo sabemos nosotros y lo saben ellos. Por algo concentran ahí buena parte de su prédica, en intentar de que la libertad, o sea, un movimiento obrero que forja una ética, que lo que somos en conjunto, y que uno puede estar en la última lona, pero el paso que no puede dar nunca es traicionar a sus compañeros, que forja esa piel, esa cultura, regada con sangre. Que tengas una ley que diga hay que amparar en primer lugar al que quiera quebrar una medida colectiva, implica en términos históricos, no merece Uruguay una norma que diga eso. Las luchas de los pueblos no merece que diga. Entonces ellos también trabajan en esa subjetividad fundamental, ¿no? Disfrazado. Lo que anteriormente era hacer la tuya, ahora va disfrazado de libertad responsable, ¿no? Que esconde una perspectiva individualista brutal. Es imprescindible para aplicar un proyecto neoliberal que después tiene como doble resultado, en todas las partes donde se aplica, incrementar la concentración económica y debilitar las acciones colectivas de los sectores sumergidos. Bueno, en ese plano, movimientos de trabajadores es sustantivo. O sea, no va a haber mejor redistribución en el sector forestal si los trabajadores 10, 12.000 de la forestación no logramos un costado más arriba de movilización de lucha, o lo mismo con los camioneros, o lo mismo con el arroz o el citrus. Ahí tenemos un desafío que no es del conjunto del campo popular. O sea, la forja de la correlación de fuerzas que permita sustentar transformaciones más hondas no van a depender tanto de resoluciones de gabinete, de decretos ministeriales. Es una construcción político-social más compleja, que por lo tanto requiere una izquierda que tenga también una capacidad de organización, de movilización y de lucha mayor que esta. Y eso, que la izquierda tuvo todas las tendencias aprendido siempre. Por eso Pedrito Androvandi andaba recorriendo el interior y Leguizamón, compañero socialista, salió de una mano a los Arrozales y el Bebe a Avellaneda. La historia del movimiento popular está repleta de ejemplos de esas características. De algo que siempre tuvimos claro desde distintas tendencias. Podías tener otras diferencias, pero que el abajo había que tenerlo organizado, no había diferencia en eso. Bueno, en eso que no teníamos diferencia, no es que pasamos a tener diferencia, pasamos a perder práctica. Entonces también el momento que se viene es un momento que tiene que generar en la cancha de la vida, que es la más importante de todas, la forja de lo nuevo, que no es solamente pelearse en un congreso para ver si en el texto avancé un poquito más allá o avancé un poquito más acá, porque los avances no son manuscritos. Los avances de los pueblos se construyen en otro lugar. Ahora, es posibilismo decir que no avanzo desde el punto de vista del pienso estratégico en cambio profundo porque no tengo fuerza y tampoco construyo la fuerza. Eso es lo que no tiene que estar permitido. Solamente se puede admitir si arriba pongo un plan sistemático, claro, contundente, de qué pasos doy para lo que no es posible hoy sea posible mañana. Entonces, esa tradición de lucha viene del movimiento obrero. Impregna a la izquierda y a los partidos de izquierda que se retroalimentan con el movimiento obrero. Bueno, hoy tenemos un momento donde va a haber congreso del Frente, va a haber congreso de la Central de Trabajadores, van a ser congresos en medio de la lucha. Tienen que ser congresos unitarios no porque se prohíba la discusión, sino porque lo central es el enfrentamiento que tenemos con quienes quisieron imponer, y yo creo que van rumbo a una derrota histórica, un retroceso en un paquete regresivo de normas. Esa es la prioridad hoy. De las tendencias más libertarias a las marxistas, de punta a punta al campo popular, ahí tenemos que colocar como un denominador y en todo caso ir a una síntesis sí más profunda posterior al triunfo. Yo por eso comparto, si decía Tamara, creo que va en esa dirección. Estamos a meses de un momento histórico para el Uruguay, de derrotar la parte medular del proyecto conservador, y tras la derrota tiene que haber espacio para discusión estratégica. No nos podemos quedar solamente en el festejo del resultado. O sea, el movimiento político-social que está en reconstrucción tiene que tener posibilidad
de grandes acuerdos hacia adelante. Y bueno, ese es un momento que nos toca vivir que yo creo que es maravilloso, ¿no? Y ahí está lo sustantivo de la discusión de nuestro país hoy. De acuerdo. Oscar, te agradecemos muchísimo, nos quedaremos conversando largo y tendido, una clase de formación compacta y análisis de la realidad. Esto fue Uruguay Hoy del colectivo Periferia, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande a las órdenes. Vamos arriba.